Buenos días, estamos en Utopía Radio, en un programa de Cultivando Ideas. Buenos días, Emilio, buenos días, maestra. Buenos días. Buenos días, Magdalena. Enrique, buenos días. Estamos aquí nuevamente en tu programa Cultivando Ideas. Público que nos escuchas, que nos has estado siguiendo durante ya más de un año, haciendo historia, ¿no? Gracias. Bueno, el día de hoy les estaremos hablando de algunos autores todavía de los años 80, Isabel Allende, Laura Esquivel. También se va a hablar algunas efemérides de Mónica Lavín, que nos trae algo interesante la maestra también, y esperemos que les agrade. Estamos aquí empezando el programa de Cultivando Ideas. Bueno, pues algunas efemérides de junio. El 12 de junio de 1929 nace Ana Frank, niña alemana de origen judío, conocida internacionalmente por su obra póstuma, El diario de Ana Frank. Y el 14 de junio de 1986 muere Jorge Luis Borges, escritor argentino, uno de los autores más destacados de la literatura del siglo XX. Comenzamos con la maestra. Bien. Sí. Y ahorita les vamos a continuar con otra efeméride de junio y con Isabel Allende. Bien, pues buenos días, estamos en vivo aquí en Utopía Radio, en el programa Cultivando Ideas, una dirección de Enrique Durán. Bien, pues es un gusto compartir nuestras lecturas, nuestros autoras y autores preferidos. Yo quiero hablarte, una pequeña pincelada de Mónica Lavín. Mónica Lavín nació en el Distrito Federal, estudió biología en la Universidad Autónoma Metropolitana y a partir de su adolescencia empezó a escribir. Ella dice que escribió a los 13 años, empezó a escribir en sus cuadernos escolares, como un juego, como una manera de distraerse. Pero poco a poco, con su asistencia a un taller literario del escritor argentino Mempo Giardinelli, ella encontró en la creación literaria una forma de descubrirse. Vale decir que la escritura, y lo han dicho varios escritores y escritoras, la escritura es ordenar e interpretar el mundo. Cuando escribimos, de alguna manera estamos dándole orden no únicamente a nuestras ideas, sino también a nuestros sentimientos. Y entonces Mónica Lavín empieza a escribir. Ella en 1996 fue galardonada con el Premio Nacional de Literatura Gilberto Owen con su libro Ruby Tuesday no ha muerto. Este libro de cuentos nos muestra a una joven Mónica Lavín con una creación ya más definida, con un estilo juguetón, con una forma de interpretar el mundo con sus personajes jóvenes. Ella también, como escritora, le gusta experimentar. Siempre está dudando, siempre está buscando temas que le inspiren a crear tanto sus cuentos como sus novelas. Ella ha dicho en varias entrevistas que para ella lo que le gusta más es la creación del cuento. El cuento le inspira, es una forma de una palabra, una idea, una persona, sus propios conocidos, su propia familia, le generan una palabra, una pequeña idea, y de ahí surge el cuento. Ella dice que para escribir el cuento lo atrapa, se sienta y lo termina. Claro, a lo mejor no lo hace de manera perfecta, pero lo acaba. En cambio, la novela es un trabajo de largo aliento y es una sucesión de ideas y de ideas y de ideas. Entonces, Mónica Lavín es muy conocida por su participación en diferentes ferias, pero una cosa que distingue desde el punto de vista sobre la obra de Mónica Lavín es el tratamiento que hace de sus personajes femeninos. Sus personajes femeninos también son muy complejos, ya sea jóvenes, ya sea adolescentes, ya sean mujeres de la tercera edad. Hay un cuento que me gusta que se llama Non Grata, y habla de una señora que ya está jubilada, que sus hijos ya están grandes, y que de repente se da cuenta de que tiene mucho tiempo libre. Y en este cuento titulado, con ese tono
chistoso y irónico, Mónica Lavín en este cuento Non Grata, o no, una persona no grata, esta señora va al cine, pero descubre que hay cines VIP, estos cines muy especiales donde entras, te sientas y pueden llevarte a tu asiento, a tu butaca, para para presenciar la película, incluso hasta copas de vino. Pues esta señora pues descubre esta forma de entretenerse, pero resulta que cuando ve ciertas películas se pone a llorar, pero a madre de la señora. Llega un momento en que es un visitante no grato, porque siempre interrumpe a mitad de la película con un mar de llanto a todo el público. Y entonces pues se ven impelidos los dueños del cine pues a decirle que ya, a prohibir la entrada, ¿no? Entonces, pero es interesante cómo a partir de este acontecimiento tan aparentemente tan sencillo, tan insignificante, tan cotidiano, crea una historia interesante Mónica Lavín. Y bueno, pues Mónica Lavín ha incursionado en novelas históricas. En este caso, quiero comentarles más adelante sobre su obra, su novela histórica titulada Yo, la peor de todas, que está inspirada en la vida de Sor Juana Inés de la Cruz. Pues muy interesante todo lo que he escuchado aquí de Magdalena, sus efemérides. El diario de Ana Frank me hace recordar, meditar y hasta entristecerme, porque nos está narrando a través de sus letras en el cautiverio en que se ve rodeada, sin derecho a la vida, sin derecho a nada, pues por el simple hecho de un tirano, se podría decir. Pues ella, protegiendo su existencia, se refugia y se pone a observar toda aquella crueldad hacia su pueblo y escribe todo lo que ve hasta que la descubren y pues como toda historia no grata, como dices tú, se desarrolla el fin. Pero antes de ello ya narró todas las crueldades de un sistema político pues que quiere el exterminio hacia una raza que ha tenido la desgracia de estar conviviendo con la humanidad desde años y todo eso me lleva a lo que yo había dejado entredicho o para continuar, pues refiero a la obra de Laura Esquivel en su libro La Malinche. Pues así como Ana Frank, puedo compararla en su valentía con nuestra odiada y nunca bien ponderada Mali Nali, que pues el destino la puso en ese camino también de la crueldad. Estaba amenazada o amenazado el lugar donde ella vivía, pero ella tenía ya su destino trazado y se dice que era hija de un cacique. Sin embargo, pues es algo turbia su biografía, porque unos la ubican en un lado y otros la ubican en otro, unos que la venden y otros que la regalan. Para el caso, se liga al invasor de estas tierras y desde su nacimiento Laura Esquivel narra
su vida, sus peripecias. Y pues te recomiendo que leas La Malinche para ver si no resulta, como dice la maestra, yo la más odiada. Es otro personaje, pero pues con las mismas características de que no se aceptan ciertos prototipos, pero ahí los tenemos, para ejemplo, del comportamiento del ser humano. Y hablando de mujeres, pues son las que hicieron brecha, las que abrieron camino para que la palabra se escuche, para que la verdad surja. No solamente el hombre es protagonista de la historia, no, la mujer también tomó su parte, les parezca o no les parezca o no les pareciera en el momento en que actuaron, pero fueron claves, puntos claves de lo que somos hablando a nivel humano. Porque queriéndose abrir paso ante una serie de injusticias, serie de invasiones aún a nivel local que vienen a trastocarse cuando llega el invasor, y esta mujer, Malinali, que posteriormente la nombran como la Malinche, por su osadía, por su entrega a otro sistema opresor, pero la llaman de una manera muy despectiva, siendo que ella no tenía obligación de ser leal a nadie porque todo mundo estaba en formación. Y pues seguiré comentando esta obra en el transcurso de esta plática. Gracias. Bueno, pues sí, las mujeres muy importantes en toda la historia. Y bueno, Isabel Allende es ella se declara como feminista. Y ella nació en Lima, Perú, 2 de agosto de 1942. Es escritora chilena, hija de un diplomático chileno que le inculcó su afición por las letras. Isabel Allende cursó los estudios de periodismo mientras se iniciaba en la escritura de obras de teatro, cuentos infantiles. Trabajó como redactora y columnista en la prensa escrita y la televisión. Y pues sí, como comenta Emilio, las mujeres juegan un papel muy importante en la historia de la sociedad, y he encontrado como un denominador en grandes escritoras, como la que va a platicar la maestra, como el programa pasado también. Bueno, todas las escritoras que se han tocado en estos días tienen como un denominador ser luchadoras por los derechos de las mujeres. Isabel Allende, en una entrevista que estuve viendo, tiene una de las frases que me llamó la atención. Dice que cuando inviertes en la mujer cambia todo, y dice, eso está demostrado, dice, porque dice, aunque lo quieran hacer menos siempre a la mujer, pues no es así. Cuando se apuesta por la mujer y se le dan los derechos que merece, la sociedad cambia. Pues es el inicio, ¿no? Bueno, les sigo contando de Isabel Allende. En 1960 entró a formar parte de la sección chilena en la Organización de las Naciones Unidas. 2 años después contrajo matrimonio con Miguel Frías y se divorció en 1987, después de haber tenido 2 hijos. Paula, que falleció por víctima de una enfermedad en 1992, y Nicolás. En 1973, tras el golpe militar chileno encabezado por el general Pinochet, ahí murió su tío, el presidente Salvador Allende, y ella abandonó su país, instalándose en Caracas, donde inició su producción literaria. También ha tenido en su vida
cosas que la han marcado y ha sido, bueno, también aliciente para toda su trayectoria literaria, basándose en la muerte de su hija para poder pasar esa transición, pues algo muy Doloroso. muy doloroso. Escribió una de sus libros, se llama Paula, así se llama su libro, así se llamaba su hija. Dice que es la 7ª obra de la escritora chilena y bueno, comienza narrando lo que pasó de su hija y comentaba ella en la entrevista que les comento, que fue a partir, bueno, Isabel Allende tenía comunicación con cartas, fueron 180 cartas que le mandaba a su madre, contándole todo el dolor que sentía al estar pues al pie de cama de su hija, que estuvo en coma por un tiempo. Entonces, al organizar todo, ya cuando falleció su hija, dice que ya se encontraba, pues como que no se encontraba y no se encontraba, ella estaba perdida, desesperada, devastada. Ajá. Entonces, junto al ordenar todas esas cartas, pues fue como inició a escribir el libro de Paula. Yo no he tenido el tiempo de leerlo, pero bueno, así como lo contó en la entrevista, pues narra ahí todo su dolor y dice el duelo, dice como dice, que el duelo no, más bien la muerte no siempre debe tener un duelo. Sí, no siempre se debe de como un proceso de superación, así es, de alivio. Y ella dice yo no quiero olvidar, dice, luego me dicen que olvide, pero dice no, al contrario, dice, yo lo tengo muy presente y siento a mi hija siempre conmigo, ¿no? Dice, bueno, pues en un momento les seguiré contando con su otra obra muy muy reconocida, La Casa de los Espíritus. Ahorita lo seguiremos comentando. Sí, pues estamos compartiendo contigo aquí en Utopía Radio, Cultivando Ideas, en este programa donde pues hablamos de nuestros gustos de lectura. Y bueno, pues estaba comentándote de Mónica Lavín. Pues Mónica Lavín, autora de la novela Hotel Limbo, Yo la peor de todas, La más fabulera, Doble filo, Apuntes y errancias y cuentos. Te digo que a ella le gusta mucho escribir cuentos. Ella dice que es una forma de expresión inmediata, aparentemente inmediata, y que surge de su gran observación sobre la vida. La carrera de ella como profesionista, como bióloga, le ha permitido también tener esa visión de la naturaleza. La literatura y la biología dicen que coinciden en que parten de un conocimiento. La literatura también te da un conocimiento, pero también la disciplina de la biología. Entonces ella está muy atenta y parece ser que todos los escritores y las escritoras son grandes observadores. Y Mónica Lavín es una gran observadora del actuar del ser humano, de cómo piensa, cómo siente. Por eso sus personajes son tan cercanos, esos personajes que nos muestra y que desarrolla, que va creando en sus cuentos, en sus novelas, pues son cercanos, son personajes que te los sientes muy familiares, te identificas con ellos, con ellas, en este caso con la novela de Yo la peor de todas, que Mónica Lavín hizo una gran investigación, tuvo la tarea de buscar en documentos, en ensayos, en libros, todos relacionados con la obra de Sor Juana Inés de la Cruz. Sor Juana Inés de la Cruz, ella también se basó en el ensayo de Octavio Paz, este gran ensayo que ha sido creador y motivador de muchas obras plásticas, literarias y del cine. Este ensayo de Sor Juana Inés de la Cruz, o Las trampas de la fe, de Octavio Paz, que también te sugerimos que acercas a esta obra de Octavio Paz. Bueno, pues Mónica Lavín recrea la vida de Sor Juana, pero nos cuenta la vida de Sor Juana como una biografía, pero no una biografía oficial, sino se adentra
en la vida de esta monja novohispana y le da la voz para conocerla, no a Sor Juana, sino a través de de mujeres que la conocieron, desde su criada, personajes femeninos ficticios y reales. Por ejemplo, habla la maestra que le enseñó las primeras letras a Sor Juana, habla su hermana, habla su madre, habla su sirvienta, hablan las virreinas. Entonces, a través de la opinión que tienen estos personajes cercanos que conocieron a la monja novohispana en la corte y después en su estancia, reclusión en el convento, pues vamos a ir conociendo esas emociones, esos sentimientos muy, muy, muy humanos de la monja Jerónima, de Sor Juana. Por eso le titula yo la peor de todas, porque quiero decirles que aquellos que ya conocen también la obra de Sor Juana, ella fue obligada a jurar, no a jurar, sino ella fue obligada a volver a jurar sus votos. Entonces, como Sor Juana tuvo que enfrentarse con el Santo Oficio, porque la cuestionaron de que ella escribió un texto que en ese entonces los clérigos lo consideraron muy atrevido. Entonces la pusieron en una situación muy complicada y a Sor Juana pues la amenazaron de ser incluso quemada en la hoguera por el Santo Oficio de ese entonces. Entonces Sor Juana se defendió con argumentos, pero la castigó los grandes prelados de ese entonces, y le quitaron sus libros a Sor Juana Inés de la Cruz. Esto le pudo mucho a Sor Juana porque tenía alrededor de más de 3,000 libros en su celda. Bueno, pues todas estas situaciones tan difíciles que vive Sor Juana, que vivió, y que a través de esta novela histórica Mónica Lavín nos va acercando a estas situaciones complicadas, difíciles, críticas que vivió Sor Juana Inés de la Cruz a través de estos testigos, de estos personajes tan cercanos a Sor Juana, y vemos cómo estos actos injustos que vivió la monja Jerónima, pues nos hace ver que, como bien dices, Magda, la lucha de las mujeres en el ámbito cultural, en el ámbito artístico, desde siempre ha sido muy difícil. Y Sor Juana, como una rebelde, como una contestataria, incluso poniendo en peligro su vida, ¿sí?, su vida y su estabilidad en ese momento, ella se vio obligada a declararse yo la peor de todas. Firmó con su propia sangre cuando tuvo que volver a hacer sus votos de monja. Firmó con su sangre yo la peor de todas, y bueno, así le dio tranquilidad, cayó las voces que la querían reprimir, y por eso Mónica Lavín, que es el último testimonio, incluso parece ser que todavía hay algún manuscrito de Sor Juana donde aparece la firma de yo la peor de todas, ¿sí?, con su propia sangre. Y esto inspiró a Mónica Lavín a escribir esta novela histórica y revalorar ese acto de rebeldía que ha inspirado a escritoras, a mujeres, a intelectuales, y que creo yo sigue siendo un estandarte de lucha, porque como bien también dice Emilio, bueno, no, las mujeres estamos luchando, abriéndonos brecha, ¿sí?, pero no porque nos dan ese favor los varones, sino porque nosotros como seres humanos, creativas, y que tenemos nuestras propias ideas y nuestro propio talento, lo podemos hacer. Pues interesantísimo, porque hasta me haces recordar esas defensas, ahora los llamarían derechos humanos. Galilei también se retractó en ese aspecto cuando le dijeron que pues estaba equivocado, porque eso de que la tierra se movía o era redonda, la Biblia no lo decía.
Bueno, pero pues, no vamos a entrar en polémicas Teológicas. de esa índole, ¿no? Sin embargo, él tuvo que audicar a su palabra, adjurar a su palabra para salvar la vida. Así como Sor Juana Inés de la Cruz, a sabiendas que si era el precio para seguir viviendo, mentir, pues argumentó en su defensa que pues no era de tal manera como lo planteaban, pero si esa era la salvación, pues lo tendría que decir, ¿no? Lo mismo le pasa a la figura de Malinale, que quizá no la hemos analizado muy a fondo en su valía, porque no era una mujer común. Hablaba el maya, hablaba el náhuatl, y en 10 lecciones se aprendió de lo que le decía Aguilar. Como sabes, Aguilar fue uno de los náufragos en una ocasión y fue aprehendido por los pueblos ribereños de Yucatán. Lo tuvieron cautivo durante bastante tiempo y aprendió también el maya. Cuando llega Cortés a las costas y se entera que existe aquel español en esas tierras, lo rescata, lo hace su traductor también. Ahí es donde se hace la trilogía: Aguilar, Cortés y Malinal. Entonces narran aquí Esquivel, Laura Esquivel, que a través de ese triángulo Cortés se enteró de toda la forma en que se manejaba la política, vamos a llamarle política, o las relaciones entre pueblos, y se aprovechó de Malinali. Se aprovechó tanto en sus conocimientos como en su persona, puesto que había sido obsequiada. ¡Qué amabilidad! ¿Por parte de quiénes? ¡Qué amabilidad de parte de los nativos! Porque quizá la vida que estaban llevando no era tan digna, y soñaron que si la regalaban a un militar o a alguna persona, a un extranjero, su vida cambiaría. Y vaya que sí cambió. Pero ¿qué vamos a pensar de una sola persona? Si hubiese sido en favor de la mayoría, oh, la gloria, ¿no? Un milagro. Pero sirvió a intereses extranjeros que hasta en la actualidad no comprendemos el por qué. ¿Por qué? Yo me pregunto y me contesto, porque quiso ser lo que ella soñó, ser una persona respetada, admirada, y se desarrolló en un papel de, como ellos le llaman, de lengua, un plato, ¿no? Pero es otra cosa. Entonces ayudó tanto a la causa del extranjero que se convirtió en su amante, se convirtió en esposa. Como un objeto la regaló a Jaramillo, que le procreó un hijo Martín,
pero las cosas ya se habían dado. Fue testigo o testiga de la masacre de su propia gente. Digo propia gente porque era habitante de esta nación, aunque todavía no la consideraban en ese término, pero ella tenía una misión y la cumplió. ¿Por qué le llaman ahora a los que prefieren objetos extranjeros malinchistas? Y recalco el término cosa, porque no era otra más que eso, objetos de la ambición que vinieron a masacrar a nuestra gente para sus propios fines. Pues te seguiré comentando, Magdalena, no sé qué tenga por aquí, todavía en su rincón de las letras. Sácalo. Bueno, pues sí, les continúo con Isabel Allende, ahora con La Casa de los Espíritus. Bueno, fue su gran novela y también, bueno, le llamaron que está cercana al realismo mágico. Fue publicada en 1982 y fueron precisamente el ambiente y los sucesos previos que condujeron al golpe militar y los materiales narrativos que dieron forma a esta obra, con la que se consagró definitivamente como una de las grandes escritoras hispanoamericanas. Fue, bueno, con este libro de La Casa de los Espíritus, la quisieron comparar con 100 años de soledad de García Márquez, por lo que les comento de realismo mágico. 11 años después de 1982 fue llevado al cine. Es una película así con el mismo nombre, La Casa de los Espíritus, y ahí colaboraron algunos autores que, bueno, que conocemos la mayoría: Winona Ryder, Antonio Banderas, Vanessa Redgrave. Y bueno, esta obra de La Casa de los Espíritus es basada en los recuerdos de infancia y juventud de la propia escritora. Narra las peripecias de la saga familiar de los Trueba a lo largo de 4 generaciones. Isabel Allende rememora y convierte en substancia narrativa las vivencias en la vieja casona familiar habitada por sus abuelos y sus excéntricos tíos. Una mansión rodeada por una fecunda atmósfera liberal e intelectual que despertó su imaginación y le inculcó el gusto por la lectura y la narración de historias. Y bueno, es yo vi no terminé de ver la película, pero sí está bastante interesante, y pues se las recomiendo que se acerquen a Isabel Allende y toda su obra, porque es bastante extensa. Algo que me llamó mucho la atención también en la entrevista que vi de Isabel Allende es que los temas que le interesan al escribir son, bueno, ella lo dijo de viva voz, la mujer, amor, violencia, la muerte, temas sociales y políticos, la familia y el erotismo. Pues les vuelvo a repetir, ella se considera como feminista y siempre se ha rebelado contra la injusticia, la desigualdad social, la pobreza, el abuso contra la mujer, y dice que últimamente contra la ecología, la equidad de valores femenino-masculino, y pues bueno, se me hizo una escritora también muy interesante, muy prolífica, y sí, lo que he leído un poquito de ella sí está muy interesante, envuelve su lectura, llama para que se lea más de ella. Y bueno, algo comentaba también la maestra, que los escritores son muy observadores, y precisamente ella también comenta que sus personajes, dice que los toma de su entorno, y dice sueño con mis personajes, los pienso, dice cualquier cosa que pasa en su vida cotidiana lo relaciona con sus historias, y porque dice que todo sirve para escribir. Sí. Y así es. Y bueno, por último, ella hablaba del empoderamiento de la mujer,
que es una tarea muy muy difícil, que toda su vida ha estado luchando con ello y que aún falta muchísimo por hacer por la mujer. Y el empoderamiento de la mujer se refiere a darle poder político, poder económico, poder social, derecho a la educación, derecho a la salud, pues que esté libre de violencia y hacerla partícipe en todos los recursos de toda la sociedad. Y bueno, hasta ahí seguimos. Sí. Pues no va tan mal en su pensamiento, porque ya hemos tenido, bueno, a nivel mundial, pues yo me siento también habitante del mundo, ¿no? Claro. La Merkel, la Dama de Hierro, estoy hablando de Alemania y del Reino Unido, aunque a lo mejor no les gusta el nombrecito, ¿no? Sí, la Margaret Thatcher, la mujer de hierro, pues tienen lo suyo y no se les puede quitar. Y a lo que quiero marcar es de que si ella estaba en pro de que la mujer tomara el mando, pues ella también ya lo tomó. Y son ejemplos, pues, que llevan a pensar que a lo mejor se necesitan más mujeres de esa materia, ¿no? Pues yo quiero hacer un paréntesis en estas lecturas. Los quiero invitar a un evento en Reyes Acosac este sábado a las 12 horas. Una presentación de la revista La Tinta. Hay otro evento por ahí, pero eso todavía no lo quiero mencionar. Está interesantísimo, pero todavía no sale a las redes. Por ahí anda. Pero por ahí se está acercando un gran evento de una presentación de un libro. Y escúchenos, síganos escuchando en esto y tendrán la noticia en ese sentido. Pues te quiero hablar de un escrito que tengo por aquí, que ya está más añejo que el propio mamut lanudo que se han encontrado por estos contornos. Lo titulé Mamuts en Tecámac. Se cuenta que en Asís se cree que en lo que era en tiempos de la colonia del rancho de Santa Ana, abrevaban aún mamuts hace ya miles de años atrás, cuando en Tepexpan sus habitantes ya lo cazaban para utilizarlos como alimento. Y aquí en Asísin, a la margen de la laguna de Tecámac, que hasta hoy se le da el nombre del lago de Xaltoca, ya en tiempos de los mexica, que pasaran en su peregrinar por Zumpango, Ecatepec y al final a Tulteclac, antes de llegar para ubicarse en las faldas del Tepeyaca, para posteriormente planear su llegada a Chapultepec, lugar que llaman también como Sincalco, en la casa del maíz. Así se dice que en Asísin se encontraron grandes osamentas de mamuts, de esos grandes animales que rondaban por aquellos humedales, aunque se desconoce si es que este paraje estuviera habitado por hombres de esos tiempos contemporáneos del hombre de Tepexpan. Lo que consigna la historia es que en tiempos del caudillo chichimeca, el gran Xoloc, es que a su llegada a las aguas de la Náhuatl se avecindó allá en las faldas del cerro de Xoloc y Acosac, como lo consigna el código Xoloc. Así significa poquita agua,
lugar vecino de Sierra Hermosa, San Diego, San Martín, Coatlisca y Huehuetenango. Así también se rumora que en la zona en que hallaron aquellas osamentas de mamuts existen vestigios de construcciones del hombre de esos tiempos, basamentos piramidales que a la fecha no se han dado a conocer en forma oficial. No se piense que en el centro de Tecama, sino en sus cercanías, en sus alrededores. Los lugares frecuentes de estos animales se sabe que vinieron en lo que hoy es Acosac, en los linderos norte del Distrito Federal, en la calle Talismán, esquina con avenida Inguarán, que por suerte en las excavaciones de las obras del tren metropolitano metro se encontraron otras osamentas y se pueden contemplar en la estación del metro Talismán. Ya no se diga en Tepexpan, donde apareció el hombre cazador de mamuts. Pues estamos cerrando ya el programa, ya estamos, ya nos quedan 2 minutitos y bueno, me despido de ustedes, esperando nos escuchen y nos vean el próximo miércoles aquí en Utopía Radio, en el programa Cultivando Ideas. Yo les sugiero que se acerquen a los cuentos, a las novelas de Mónica Lavín. Ella tiene cuentos que están integrados en varias antologías con una diversidad de temas muy interesantes. Hasta pronto. Muchas gracias. Pues yo me despido con una última efeméride que me faltaba por aquí, muy importante, sí, porque este fin de semana, el 17 de junio, es el Día del Padre. Muchas felicidades a todos los papitos, sí, muchas felicidades. Bueno, ya estaremos festejando. Y pues sí, acérquense a la lectura, a grandes autores. Si tienen alguna sugerencia, pues compártanla con nosotros, pidan si quieren que se hable de un autor en específico, aquí estamos para servirles. Y bueno, también hubo unas obras que les recomiendo de Isabel Allende, es el cuaderno de Maya, el amante japonés, el juego del Reaper, tiene bastante repertorio, acérquense a la lectura. Muchas gracias por acompañarnos aquí en su programa Cultivando Ideas. Gracias a Enrique Durán, que nos da el apoyo técnico para que esta transmisión en vivo se lleve a cabo. Hasta pronto. Hasta la próxima. Hasta luego.